Hola, profe. ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo te va? Muy bien. Ahí ya sube mamá. Estaba terminando. Por las La dudas verdad- les escribí. Está bien, yo me estaba ordenando acá. ¿Cómo han estado? Bien, estudiando mucho. ¿Qué parciales tenés que rendir aparte de este? Privado. Ah, ¿para cuándo es eso? El Julio, primero, ¿no? 1 de julio. Ah, bastante próximo con el parcial nuestro. Sí, Y pero es el bueno. tema de cursar. Sí, sí. Yo cuando era joven y disponía de tiempo, es decir, como tenías mesas libres con diferencias de 2 o 3 meses, tenías 2 o 3 meses para... Claro. Mesas había todos los meses y sigue habiendo todos los meses. Pero en definitiva tenías 2 o 3 meses para estudiar. Ay, con su mamá. Hola. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien. Vos estás más distendida porque hiciste público nada más, ¿no? Sí. Hola María, buenas tardes. Claro, tenés otra presión. ¿Vos María tenés algún otro parcial? ¿También estás con privado? Ah, el día primero, bueno. Ahí me pasaron que es el 29 a las 3 y es escrito. Sí. ¿Qué hoy es? 22. Bueno, al final, bueno, Antártida no vieron con nadie, ¿no? No. Bueno, si quieren arrancamos a hablar un poquito de Antártida, así maximizamos, si les parece, le dedicamos unos 30-35 minutos a hablar de los aspectos más importantes de la Antártida y después me pongo a disposición de ustedes para las consultas, dudas que tengan de los otros temas que estuvimos viendo, Derecho Internacional del Mar, Derecho del Mar y... ¿Qué otro tema había visto yo con ustedes? Humanitario. Y Historia de humanitario. la Haya. Bien. Antártida, bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, primero y principal, tengan a la vista el Tratado Antártico. Y vamos a ir manejando distintos tópicos que están resueltos por algunos artículos, en modo como de, no sé, pregunta-respuesta, digamos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿cómo se originó el Tratado Antártico? El Tratado Antártico se originó después de la Segunda Guerra Mundial, en ocasión de celebrarse en Washington el Año Geofísico Internacional, donde se debatió el destino y finalidad que debía darse a la Antártida, que si bien fue una reunión institucional, estaba precedido por, digamos, distintos acontecimientos e incidentes que habían ocurrido en el continente. Recuerden que el continente fue explorado y el Polo Sur descubierto en el año 1909. La Segunda Guerra Mundial ocurrió entre 1939 y 1945. Y ya a principios del año 1946, los norteamericanos estaban haciendo incursiones militares, inclusive con la idea de experimentar armamento nuclear en condiciones de frío extremo, un poco el preludio de lo que iba a ser y fue la Guerra Fría, no porque ocurriera en la Antártida, ¿no? Sino porque, digamos, fue una guerra sin enfrentamientos directos, tuvo conflagraciones indirectas como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, nunca, digamos, hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero fueron 45 años de muchísima tensión internacional y la Antártida no parecía que iba a estar exenta de ello. Inclusive había habido muchos incidentes locales. Cuando me refiero a locales, me refiero con el protagonismo de la República Argentina, especialmente con Gran Bretaña. Gran Bretaña en el año 1955 había puesto una demanda contra Chile y contra la Argentina por las reclamaciones soberanas sobre el continente, porque bueno, no se olviden que prevalecía la idea de digamos, de que los territorios no ocupados en su categoría de res nullius podían ser reivindicados bajo distintos títulos reconocidos por el derecho internacional público por distintos países. En nuestro caso,
la proximidad geográfica hace que la Argentina tenga una reivindicación, digamos, más allá del paralelo de 60 grados de latitud sur, entre los 25 y los 74 grados de longitud oeste, y que, bueno, el reclamo chileno es exactamente superpuesto parcialmente superpuesto con el argentino, y el británico enteramente es coincidente con el argentino. Bueno, entonces ahí se suscitaban conflictos diplomáticos, y hubo inclusive incursiones. La Argentina había establecido una base en la isla de Excepción, vinieron los ingleses, se llevaron detenidos a los integrantes de esa base. Bueno, después hubo un intercambio de rehenes, hubo exhibición de armas, o sea, hubo varios incidentes que ocurrieron a principios de la década del 50, y bueno, el año geofísico internacional fue el ámbito propicio para decir qué hacemos con la Antártida, ¿cierto? Entonces, digamos, hubo un núcleo de consensos en esos 13 artículos que tiene el Tratado Antártico, y un artículo 14º de forma, que digamos, en términos muy simples, si ustedes leen el articulado del Tratado Antártico, se van a dar cuenta de que las ideas de cada artículo son autónomas y concretas, no es un tratado de amplio desarrollo normativo, y que fue, digamos, convenido por 12 estados contratantes, fueron las partes contratantes del Tratado Antártico, que se suscribió en el año 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961. Esos países eran países que tenían cierto interés en la Antártida. Bueno, aquellos que, digamos, hacían reivindicaciones soberanas por proximidad geográfica, que eran Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, que en ese momento tenía a Sudáfrica como colonia. Sudáfrica se independiza recién en 1962, Noruega por el hecho del descubrimiento, porque Amundsen era noruego, Francia, que también tenía varias islas en el Pacífico y proyectaba hacia la Antártida. Entonces, son, en definitiva, los países que convienen, bueno, con reclamaciones, ¿no es cierto? Pero el Tratado Antártico también fue suscrito por Estados Unidos, fue suscrito por la Unión Soviética, también fue suscrito por Bélgica, y por Japón. Eran 12 países en total. Total y conclusión es que el Tratado Antártico es la piedra angular, digamos, que determina la regulación jurídica de la Antártida. Bueno, y a partir de acá hay dos cuestiones, es decir, ¿cuál es la categoría jurídica que corresponde asignar a la Antártida? Y ¿por qué no hablamos solamente de Tratado Antártico, sino que hablamos de Sistema Antártico? Dos temas. Primero, ¿cuál es la categoría jurídica que corresponde asignar a la Antártida? Bueno, la Antártida es un sector común, un sector internacionalizado, con respecto al cual, digamos, las reclamaciones de soberanía han quedado en un estado de paraguas. Ahora me voy a referir a eso, y alguna de ustedes va a tener a la vista el artículo 4. Es una zona consagrada, es una tierra consagrada a la paz y a la ciencia. Eso lo dice muy claramente el artículo 2, creo que es, del Protocolo de Madrid de 1991, que es un integrativo del Tratado Antártico. Tierra consagrada a la paz y a la ciencia. Un territorio internacionalizado. Una zona común. No es una res nullius, porque no es tierra de nadie, de hecho tiene su regulación jurídica como una especie de sector común, o de zona común internacionalizada, de diferente régimen jurídico y entidad que los fondos marinos, que ustedes ya saben que son patrimonio común de la humanidad, por disposición del artículo 151 de la Conmemar, un espacio también diferenciado como zona común del espacio ultraterrestre,
que ha sido regulado por la Convención de la Luna de 1967, es un espacio, digamos, internacional, consagrado a la paz y a la ciencia en términos expresos del Protocolo de Madrid. Esa es la categoría jurídica que corresponde asignar al continente antártico. Lo segundo es por qué hablamos de sistema antártico y no solamente de tratado antártico, porque el tratado antártico fue la piedra angular, fue el primer instrumento jurídico, un tratado de derecho internacional, que estableció pautas y principios para el manejo de la Antártida. Quién podía acceder, para qué podía acceder, y, digamos, los principios de regulación de ciertos aspectos fundamentales en el manejo de la Antártida. Pero después hubo un conjunto de normas y un conjunto de instituciones que se fueron poniendo en funcionamiento como consecuencia del Tratado Antártico. Entre ellos, varios tratados de derecho internacional. Muchos de ellos son conservacionistas. Muchos de ellos son conservacionistas. ¿Eso qué significa que sean conservacionistas? Digamos que tienden a proteger el hábitat de la Antártida. Por ejemplo, en 1972, muchas de las partes, digamos, contratantes del Tratado Antártico y otros estados van a suscribir la Convención sobre Conservación de Focas, que entró en vigor en 1978. Esa convención prohíbe y protege muy especialmente determinadas especies que estaban en peligro de extinción, como por ejemplo el elefante marino, el leopardo marino, la foca de Weddell, y establece determinadas regulaciones y cuotas de captura para otras especies que no participaban de ese peligro de extinción, pero que bien podían encontrarse en esa situación por la caza indiscriminada, como sucede, por ejemplo, con el lobo marino de 2 pelos, o con la foca de Ross, o con la foca cangrejera, que es la más común y vulgar de las focas que están en el continente antártico. En Canberra, en 1980, se hace una convención más comprensiva, que es la Convención sobre Conservación de Recursos Vivos Antárticos, que, por ejemplo, divide la Antártida en distintas regiones y subregiones, y también va protegiendo especies, va determinando épocas de veda, capacidades de captura, todo un régimen de protección y conservación de los recursos vivos antárticos, básicamente ictícolas. Y finalmente, el Protocolo de Madrid del año 1991, que es el protocolo del Tratado Antártico, pero de protección del medio ambiente antártico, o sea, más comprensivo aún, que adopta, en relación a la Antártida, todos los principios de derecho internacional del medio ambiente, como por ejemplo el principio del contaminador pagador, muy especialmente la evaluación de impacto ambiental antes de cualquier tipo de explotación de recurso económico. Piensen ustedes, por ejemplo, que no es lo mismo hacer turismo, qué sé yo, en un crucero que va de Buenos Aires a Punta del Este y a Río de Janeiro, o que circunnavega el mar Mediterráneo, que hacer turismo en la Antártida. La prohibición de ingreso de especies terrestres, el manejo de la basura, los contaminantes. Es decir, hay una evaluación de impacto ambiental de la actividad mucho más fina, mucho más reglamentaria, mucho más rigurosa que para la misma actividad desempeñada en otros lugares del mundo. Y fíjense que desde este punto de vista, fíjense que nosotros arrancamos en la década del 70 con la conservación de una especie en particular. A principios de los 80 arrancamos con los recursos vivos antárticos. Y en los 90 estamos hablando ya de una protección integral del medio ambiente antártico. Fíjense que desde este punto de vista, la protección ambiental de la Antártida, de los recursos de la Antártida, va siguiendo, digamos, los distintos dimensionamientos que tiene el derecho internacional del
medio ambiente. Piensen ustedes cómo va evolucionando las distintas etapas del derecho internacional del medio ambiente, desde la Convención de Estocolmo del año 1972, por ejemplo, y la perspectiva que tiene del año 92, mucho más global, mucho más omnicomprensiva, que ya no pretende el tema de la digamos, protección por especies individuales, sino lo que se protege es un medio determinado y todos los ecosistemas que puedan aparecer asociados o relacionados al ecosistema de que trata esa protección, ¿cierto? O sea, el Protocolo de Madrid claramente protege el medio ambiente, o sea, el conjunto de factores bióticos y abióticos. Y esto es muy importante como abordaje o perspectiva en la Antártida, porque, digamos, la Antártida cumple una función reguladora muy importante, tanto desde el punto de vista oceanográfico como desde el punto de vista climático. ¿Por qué oceanográfico? Porque la mayor parte de las aguas profundas de los 3 océanos que lindan alrededor de la Antártida está el océano glaciar antártico, digamos que es el espectro hacia el océano Índico, el Pacífico y el Atlántico. Las aguas más profundas se nutren, digamos, de las corrientes antárticas y, la función reguladora del clima que cumple la Antártida es muy importante, e inclusive del nivel de los océanos. Fíjense cómo hay un seguimiento muy particular y también muy temido de los grandes desprendimientos de las barreras de hielo que rodean a la Antártida. E inclusive los informes que nos hablan que ya hay partes de la Antártida, o por lo menos como en la península de Weddell, creo que es la que se llama, esa especie de espina dorsal que es la continuación de la cordillera de los Andes, justo abajo de Tierra del Fuego, de la República Argentina, como en las épocas de verano ya, digamos, hay líquenes y rocas libres de hielo, que, bueno, son el termómetro de que hay un cambio climático que está afectando a la atmósfera, a la Antártida, quiero decir. Esto tiene mucho que ver con que toda la capa blanca del continente antártico refleja parte de la energía solar que influye sobre la Tierra. Entonces, los efectos regulatorios sobre el clima de todo el mundo y especialmente del hemisferio sur se acentúan mucho más. Entonces, digamos, es correcto el enfoque del Protocolo de Madrid en cuanto considera la totalidad del continente antártico. Entonces, íbamos con el sistema como de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Por qué tratado y sistema antártico? Que el sistema es mucho más omnicomprensivo, decíamos que es todo el conjunto de normas e instituciones derivadas del Tratado Antártico. ¿Y qué categoría correspondía asignar al continente antártico? Otra pregunta que podríamos responder es, ¿qué se entiende por continente antártico? Es decir, si hablamos del Tratado Antártico, digamos, tenemos un ámbito personal, que sería el conjunto de países que forman parte de ese sistema antártico, y un ámbito material o real, que es donde se aplica todo el sistema del Tratado Antártico. El sistema del Tratado Antártico se aplica por debajo del paralelo de 60 grados de latitud sur. Yo quisiera que para esto tuvieran a la vista el artículo 6, y comprende, digamos, la Tierra, las barreras y bancos de hielo, y las aguas que están, digamos, al sur del paralelo 60 del paralelo de 60 grados de latitud sur hasta el mismísimo polo sur, con lo cual, digamos, el ámbito material del sistema antártico abarca aguas y tierras. No sabemos muy bien si el hielo corresponde a la masa de agua o corresponde a la masa terrestre. Eso el tratado no lo explica, perdón, no lo especifica.
Y bueno, podría considerarse que es parte del continente, como por su naturaleza también podría considerarse que es parte de la masa de agua. El artículo 6 es claro en ese sentido de, digamos, de decir qué es lo que queda comprendido dentro de qué área. Sin embargo, no siempre la regulación legal está de la mano de lo que es el continente antártico desde el punto de vista físico. ¿Se acuerdan que yo les había hablado el miércoles pasado de lo que es la convergencia atlántica, que son las corrientes marinas, ¿sí?, que digamos, rodean el continente antártico, que son aguas muy, muy frías, de entre 2 y 5 grados de temperatura, muy ricas en nutrientes, que, y de muy alta salinidad, que más o menos están alrededor de los 60 grados de latitud sur. En algunos puntos sube hasta los 55 grados, en otros baja, no es tan exacta, pero bueno, regularmente tiene un poco ese recorrido. Esas corrientes marinas de aguas muy frías, digamos, a medida que nos vamos alejando del continente antártico, digamos, el agua fría es como que se va hundiendo por debajo de las masas oceánicas más templadas de los mares del sur, como la corriente de Humboldt o la corriente fría de Malvinas, que son, si se quiere, corrientes más templadas que las propias de la convergencia atlántica. Esa convergencia atlántica, que es un agua muy, pero muy rica en nutrientes, especialmente en los meses de verano en que hay mucha luz solar, determina que haya enormes proporciones de krill. ¿Quién consume krill? Las ballenas consumen krill, las focas consumen krill, un montón de mamíferos y aves propios del hemisferio, propios del continente antártico. La convergencia antártica, entonces, significa la frontera del medio ambiente antártico, con su temperatura especial, con su salinidad especial, con sus abundantes cantidades y riquezas en nutrientes, que es lo que determina toda la cadena trófica posterior, y por lo tanto es la determinante de la flora y de la fauna antártica y de su subsistencia. Por lo tanto, toda norma que apunte a regular el tema del medio ambiente antártico tiene que tener en cuenta esa área continental que está comprendida de la convergencia antártica hacia el sur. Esa es la importancia que tiene ese concepto, esa es la relevancia. El tratado habla, digamos, de límites físicos expresados en grados de latitud sur, pero la realidad es que, digamos, no se puede establecer un límite tan fijo. ¿Por qué esto? Porque en algún punto hay que compaginar toda la regulación que tienen las masas oceánicas de acuerdo a los espacios marítimos que nosotros vimos en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y, digamos, las características propias de la Antártida. Existe consenso en que las aguas de la Antártida son consideradas alta mar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se imaginarán, ¿la Antártida tiene o no tiene plataforma continental? Por supuesto que tiene una plataforma continental, porque es un continente que se continúa por debajo de las aguas del mar. Sin embargo, no le podemos aplicar a la plataforma continental los mismos conceptos que le aplicamos a los territorios terrestres de los continentes distintos de la Antártida. ¿Por qué? Porque por el concepto de accesoriedad e inherencia, la plataforma continental sigue la propia naturaleza jurídica del territorio del cual se prolonga. Entonces, si es una zona común, si es una zona internacionalizada, la plataforma continental no puede tener otro régimen, ni le podemos aplicar tampoco la CONVEMAR, como tampoco se la podemos aplicar a las aguas subyacentes. El régimen más idóneo para aplicarle es el régimen del alta mar, porque en alta mar no puede haber ninguna reivindicación de soberanía. Si ustedes leen el artículo 4, van a ver que dice que ninguna disposición del tratado, ni ninguna acción que emprendan, digamos, dentro de los límites y habilitaciones de actuación que tiene el Tratado Antártico, los países que son parte del tratado no van
ni en menoscabo, ni en defensa de las reivindicaciones de soberanía que hayan hecho esos países, y no afecta su posición. O sea, que en realidad lo que hace el artículo 4 con respecto a las reivindicaciones laborales, de reivindicaciones de soberanía, es generar una suerte de statu quo. Bueno, nosotros tenemos al año 1959 3 grupos de países. Grupos de países que, bajo argumentos concretos de derecho internacional, reivindican determinadas porciones de la Antártida, entre ellos la República Argentina, Chile o Gran Bretaña, o Australia, Nueva Zelanda. Hay otros países, como Estados Unidos o la Unión Soviética, que están lejos, o sea, no tienen argumentos jurídicos, de aproximación, pero eventualmente los argumentos jurídicos bajo los cuales pueda reivindicar alguna porción de la Antártida, al momento de la suscripción, los reservaron para ser formulados en el futuro. Una reserva de derechos. Y hay un tercer grupo de países que sostiene que ningún país puede reivindicar soberanía sobre la Antártida. Por lo tanto, esas 3 posiciones quedaron como congeladas, muy bien aplicado a la Antártida, el hecho de que estén congelados, y que generó como una especie de paraguas durante la vigencia del Tratado Antártico. ¿Cuál es la vigencia del Tratado Antártico? Bueno, si ustedes van al artículo 12, van a ver que el Tratado Antártico no se podía modificar salvo por uniformidad de todas las partes contratantes. Y acá voy a hacer un paréntesis. El Tratado Antártico y todo el sistema normativo de la Antártida tiene 54 países parte. De los 12 que fueron originales, hoy son 54. Y hay 2 categorías de países. Hay países que son partes consultivas y hay países que son partes adherentes. ¿Qué son las partes consultivas? Las partes consultivas son las que se reúnen anualmente en la Conferencia Antártica, o en las reuniones consultivas de cada año, mejor dicho, para hablar con mayor precisión, y evalúan, digamos, distintas situaciones vinculadas con la Antártida, sus objetivos, sus propósitos, el dinamismo de las distintas normas. Por ejemplo, en la tercera reunión consultiva del año 1964 se tomaron distintas medidas de protección de la flora y de la fauna. Por ejemplo, se declaró qué flora y qué fauna eran auténticas, o sea, propias del continente antártico, qué relación tenían con el medio antártico, y se establecieron zonas especialmente protegidas, como ciertas especies insulares, de algunos lugares que tenían, digamos, dentro de la originalidad antártica, una expresión única y muy original. En el año 2011, otra reunión consultiva dejó sin vigor esas medidas de conservación por cuanto entendió que estaban comprendidas dentro del Protocolo de Madrid, por ejemplo, ¿no es cierto? En otra reunión consultiva, bueno, se resolvió que la Secretaría Antártica, que es un organismo administrativo, en lugar de tener una sede pivotante entre distintas ciudades de los estados parte, quedara definitivamente radicada en Buenos Aires, por ejemplo. Ese tipo de decisiones van tomando las reuniones consultivas, que hasta 1991 eran reuniones bianuales, y a partir de 1991 son reuniones anuales en distintos lugares. Por otra parte, las partes consultivas que se reúnen en esas reuniones consultivas anuales tienen derecho a voz y derecho a voto, mientras que las partes adherentes tienen derecho de opinar, pero no votan. Para ser una parte consultiva es necesario, digamos, haber demostrado y desplegado un interés concreto en la investigación antártica y haber conducido algún tipo de misión relevante dentro de la Antártida. Por ejemplo, estableciendo bases. Argentina es el país que más bases tiene en la Antártida, por ejemplo. O mandando expediciones. Porque no se olviden que la Antártida es territorio dedicado a la paz y a la ciencia. Por lo tanto,
los objetivos del Tratado Antártico, y acá hay otra pregunta, ¿cuáles son los objetivos del Tratado Antártico? Son básicamente dos. En primer lugar, el uso de la Antártida con fines pacíficos. Y dentro de esos fines pacíficos, y en especial, garantizar la libertad de investigación y garantizar, digamos, fomentar la cooperación internacional en el tráfico de esa información. Para fomentar esa cooperación internacional existen deberes de información y derechos de fiscalización. ¿Qué son esos deberes de información? El gobierno de una parte consultiva, antes de encarar una expedición, radicar una base o efectuar un estudio de evaluación de algún tipo de investigación, debe notificarlo a todas las demás partes consultantes. Y es una iniciativa que inclusive está sujeta a observaciones, pero también está sujeta a inspección. Es decir, si ustedes leen el artículo 7, van a ver que un sistema que garantiza el funcionamiento del Tratado Antártico son las fiscalizaciones recíprocas que se pueden hacer todos los estados parte del sistema antártico, que es enviar un observador a una base para que evalúe lo que el otro está haciendo, y si lo que está haciendo se ajusta a los fines del tratado. Es decir, que no hay, por ejemplo, van a ver que el artículo 1 y el artículo 5 son artículos que justamente para reforzar la finalidad pacífica del uso de la Antártida, prevén la desmilitarización, prohibiendo todo tipo de maniobras militares o de intervenciones militares, con excepción de los apoyos logísticos. Ustedes van a ver que en la base Belgrano, en la base Marambio, en la base San Martín de la República Argentina, está instalada la Armada, pero la Armada está instalada con el propósito de hacer de logística, soporte y apoyo a las investigaciones científicas, meteorológicas o biológicas, digamos, que se desarrollan desde la base. Pero, por ejemplo, se prohíbe la eliminación de desechos y residuos nucleares en la Antártida, expresamente en el artículo 5. Entonces, fíjense ustedes que en el año 1959 era muy importante acentuar este tema de la desmilitarización y desnuclearización de la Antártida para, digamos, separar el continente antártico, que no sea tierra de eventual conflicto, sino separarlo para la cooperación internacional. Entonces, ese era un objetivo muy buscado, muy querido, y bueno, hoy por hoy se acentúa ese fin, pero más que nada vinculado con la protección medioambiental, es decir, preservar la Antártida. Piensen ustedes que cuando nosotros hablamos de conservaciones como la Convención sobre Conservación de Focas o la Convención sobre Conservación de Recursos Vivos Marinos, en el año 1988 en Wellington, que es en Nueva Zelanda, simplemente se firmó una convención para la explotación de recursos minerales en la Antártida, que no fue aprobada por los estados partes y por lo tanto, digamos, quedó simplemente firmada, pero nunca fue un documento que entrara en vigor. Que hablaba de un comité, digamos, que iba a designar áreas definidas para encarar ciertas explotaciones minerales, y dentro de cada área un comité representado por todas las partes consultantes, que bueno, Francia, Australia, como partes necesarias para refrendar ese tratado, digamos, efectuaron una oposición, y en definitiva, el Protocolo de Madrid, y este punto es muy importante, de 1991 establece una moratoria de no hacer ningún tipo de explotación mineral en la Antártida por espacio de 50 años. Entonces, bueno, en el 2041 veremos dónde estamos parados. Con respecto a la vigencia del Tratado Antártico, yo les decía que vieron que el artículo 12 lo que establece, porque ahí yo había abierto un paréntesis con las partes adherentes y las partes consultivas, ¿qué les decía de esto? Que no se podía modificar este tratado salvo por unanimidad y durante 30 años. Y a partir de los 30 años era revisable a través de una conferencia antártica, y bueno, con disposiciones por mayoría de votos. Hoy por hoy, el Tratado Antártico tiene una vigencia indeterminada. A lo mejor algún día
allá en el tiempo y allá lejos, y en la medida en que se vayan modificando ciertas circunstancias internacionales, haya una revisión global para este espacio común, o para el régimen jurídico de este espacio común. El Tratado Antártico, como les decía, es muy concreto, tiene normas muy cortitas, muy de la época, por los consensos que se realizaron, pero fíjense, por ejemplo, que así como no define para qué lado van las masas de hielo y los bancos de hielo, si son parte de tierra, si son parte del mar, no hay un régimen de espacios marítimos de la Antártida diferenciado, tampoco tiene establecidas normas de jurisdicción personal, es decir, cuál es el derecho aplicable y cuál es la jurisdicción aplicable para, por ejemplo, el personal científico, para el personal de apoyo, para los observadores. Entonces ahí, si ustedes ven el artículo 8 del Tratado Antártico, van a ver que se aplica la extraterritorialidad, es decir, que se aplica como derecho de fondo el ordenamiento jurídico y la jurisdicción del Estado que envía, digamos, del Estado del cual son nacionales esos observadores, ese personal administrativo, ese personal logístico o militar de apoyo que concurre a la Antártida. O sea, hay un estatuto personal y por nacionalidad establecido en ese artículo 8. Hay un artículo que se refiere a la resolución de conflictos, que si mal no recuerdo es el artículo 11, que enumera los sistemas que ustedes ya conocen. O sea que en el caso de existir conflicto interestatal con respecto, y yo diría hoy por hoy también de alguna organización internacional, especialmente porque la Antártida también administrativamente reconoce la coexistencia de dos comités. Está el comité de coordinación para la investigación antártica, que coordina todas las instituciones de investigación que tienen algún interés en la Antártida. Por ejemplo, la Organización Meteorológica Internacional. Y un consejo de administración de programas nacionales antárticos, que coordina, ¿sí?, a los distintos responsables de los distintos programas nacionales antárticos. La Argentina, por ejemplo, tiene su Instituto Antártico. Entonces, esos comités tienen personalidad jurídica también. Entonces, bueno, en el caso de existir algún tipo de conflicto referido a su actuación o la interpretación del tratado o de las distintas normas o instituciones que se pusieron en funcionamiento dentro del sistema antártico, entonces ahí tienen enumerados, más que nada, la metodología de solución de controversias, de diálogo, la enquête, la investigación, la mediación, o el sometimiento a un tribunal arbitral o en última instancia a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, bueno, un poco esto es lo que se refiere a Tratado Antártico. Haciendo una breve síntesis, entonces, ¿cómo se origina el Tratado Antártico y en qué contexto? ¿Cuáles son los objetivos del sistema antártico? ¿Cuáles son los instrumentos a través de los cuales el tratado, ¿qué instrumentos contiene el tratado para la consecución de estos fines? Eso es lo que quise preguntar. ¿Qué se entiende por continente antártico a los fines y propósitos del Tratado Antártico? Artículo 6. ¿Cuáles son las categorías e incumbencias de los distintos estados parte del Tratado Antártico? Partes consultivas, partes... María para todos. Un objetivo era el uso con fines pacíficos. Un objetivo es el uso con fines pacíficos, lo cual va de la mano de la desmilitarización y desnuclearización, artículos 1 y 5. Y el otro fin es garantizar la libertad de investigación científica. Recordando que según el Protocolo de Madrid, la Antártida es una tierra consagrada a la paz y a la ciencia. Y fomentar la cooperación internacional para esos fines científicos.
Ese sería el segundo objetivo, María. No sé si habías puesto alguna otra cosa que yo no alcancé a ver en el chat. Perdón, ¿eh? No, bien, imagino bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y cuáles son los instrumentos que el tratado establece para la consecución de esos objetivos? Habíamos hablado, por ejemplo, de las inspecciones recíprocas del artículo 7, es decir, que los observadores que discrecionalmente pueda designar cualquier parte tengan el libre acceso a los lugares y a la información de una base, de un equipo, de un buque, de una aeronave. El deber de información previa sobre qué es lo que voy a hacer en la Antártida. La existencia de estos comités de coordinación de investigación y de coordinación de programas nacionales responsables antárticos. Por eso hablábamos de normas y de institutos puestos en funcionamiento a partir del Tratado Antártico. Una pregunta es, digamos, ¿qué sucede con las reivindicaciones de soberanía de la Antártida? Bueno, el artículo 4 es muy elocuente con respecto a esto y deja, digamos, a salvo los distintos posicionamientos de los distintos estados con respecto a la Antártida. Los que reivindican, los que reservan para formular reivindicaciones en el futuro y los que desconocen la posibilidad de reivindicar. Quiere decir que tanto las disposiciones del tratado como lo que los estados hagan o dejen de hacer dentro de la Antártida no significa ni menoscabo ni defensa, ni de ninguna manera afecta ninguna posición que se haya mantenido en el plano del derecho internacional al respecto. Aparte de mencionar que entre 1959 y 2022 el concepto de soberanía ha evolucionado bastante. Pasa que hoy por hoy no podemos hablar de una autoridad central dentro de la Antártida o una autoridad dentro del Tratado Antártico, fuera de las reuniones consultivas que hacen a la dinámica del Tratado Antártico, pero nada más, porque no hay facultad de resolución de fondo. Esa resolución de fondo que modifique todo el régimen sería una conferencia antártica eventualmente. Bueno, no hay una autoridad central que, como la autoridad de los fondos marinos, recepte por vía de delegación determinadas competencias funcionales para decidir en representación de la humanidad como el sistema de los fondos marinos. Así que bueno. Bueno, otra pregunta es ¿qué se entiende por Antártida y qué se entiende por medio ambiente antártico? Entonces, hablamos de los límites físicos y geográficos que tiene el artículo 6 y hablamos de, digamos, el concepto geofísico que tiene la Antártida a partir del concepto de convergencia antártica. Otra cosa no se me ocurre. Hablamos de los mecanismos de resolución de conflictos, hablamos de la aplicación de la extraterritorialidad a los fines de resolver los cuerpos normativos y aspectos jurisdiccionales para aplicar a observadores, miembros de equipos técnicos o de equipos científicos que se manden a la Antártida. Hablamos del frío que hace hoy que se parece a la Antártida. No sé, ¿algo más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? A mí me pidieron 2 preguntas por tema de los que yo di los que estuve asignados. Así que para ser sincero, voy a pasar 2 preguntas de la Antártida, voy a pasar 2 preguntas de humanitario y voy a pasar 2 preguntas de derecho del mar. Y de Antártida voy a pasar algunas de las preguntas que les acabo de formular y un poco por eso manejé estos 40 minutos, digamos, sobre hipotéticas preguntas e hipotéticas respuestas, como para que la clase sea más bien práctica, no solamente conceptual. Porque hay mucho para decir si es res nullius, por qué no es considerado res nullius, qué pasó con la Antártida, en fin. Sí, perdón, Abril, ibas a decir algo. Sí, que usted en un momento puede ser que dijo que lo de los 3 grupos de los países, los de las que tienen reivindicatoria, los que no, y los que no, dicen que ningún estado tiene soberanía sobre la Antártida. Eso es lo de la teoría del paraguas, que dijo antes. Bueno, el paraguas es la generación de un statu quo, para dejar una determinada situación congelada, por eso statu quo, y que no prosperen. O sea, si yo reivindico derechos de soberanía,
significa que en algún momento no solamente los predico, sino que los voy a querer ejercer. Entonces me voy a pelear y renegar con el que concurre conmigo en el mismo lugar, voy a pretender que haya un tribunal internacional que dirima si yo tengo o no tengo derechos soberanos. Entonces, si yo abro el paraguas, significa yo freno, congelo en un estado de predicación y reivindicación de soberanía y no permito, digamos, que se cumplan todos los pasos posteriores, lógicos y necesarios a la postulación de soberanía. Y por lo tanto que no se ejerzan y que no se practiquen en el terreno concreto. Eso es un paraguas. Ese paraguas, entonces, es el que dice, bueno, hasta acá llegaste. ¿Tenés reivindicaciones? Bueno, nadie te las desconoce. Pero tampoco te las vamos a reconocer para que sigas con ellas adelante. Estados Unidos y Unión Soviética simplemente hacen reserva de derechos. Bueno, reservaron, bueno, se queda ahí, se agotó en ese verbo. Reservaron y nada más, para un momento futuro. ¿Cuál es el futuro? Indefinido. Todo queda por arriba de esa capa de paraguas. ¿Sí? Nadie desconoce que la Argentina tiene soberanía sobre la Antártida, pero tampoco nadie se la reconoce. No hay ni reconocimientos ni desconocimientos. Es como la transacción, es sin reconocer ni desconocer derechos, bueno, al único solo efecto transaccional. Arriba del paraguas quedan precipitando y quedan en un estado de suspenso todas esas reclamaciones o las postulaciones de no soberanía, digamos, en ese terreno teórico. Hasta acá llegaron, hasta el año 1959, bueno, y en algún momento cuando ese paraguas se cierra, se verá cómo se resuelve toda esa situación que quedó inconclusa e indefinida. El mismo paraguas, y hago paraguas, es el que se aplicó para la cuestión Malvinas entre Gran Bretaña y la República Argentina después de la crisis inmediata posterior a la guerra de 1982. Esa teoría del paraguas, que manejó inclusive Guido Di Tella durante la gestión del presidente Menem, era la que permitía a la República Argentina y a Gran Bretaña acordar algunas cuestiones periféricas, inclusive bilaterales, sin tener que entrar a renegar ni discutir por la cuestión de soberanía de Malvinas. Entonces yo puedo hablar con Gran Bretaña de otras cuestiones que, bueno, que tengan que ver, aunque sea indirectamente, porque involucren situaciones de espacios marítimos, porque involucren comercio, porque involucren cuestiones medioambientales, pero hago un paraguas con el tema de soberanía. De eso no hablo. Estamos todos peleados en familia, pero nos reunimos con los cuñados, con los suegros, con los sobrinos en la mesa de Navidad y hablamos británicamente del día, de lo que vamos a hacer en las vacaciones, de los regalitos que recibimos y no recibimos, pero de las rencillas familiares no hablamos. Hicimos un paraguas sobre, digamos, las situaciones más ríspidas que nos podrían haber desunido. ¿Para qué en el caso de la Antártida? Bueno, para mantener la Navidad en paz en casa. Y en la Antártida para poder, digamos, lograr los objetivos que tiene de paz y de ciencia que tiene el Tratado Antártico. ¿Sí? Eso sería la teoría del paraguas, aplicada en distintos aspectos. ¿Sí, Abril? Sí, perfecto, profe. Bueno. ¿Algo más? ¿Y qué preguntas les parece que voy a pasar de Derecho del Mar? ¿Hay algún tema que haya quedado flojo? Van a ser preguntas generales las que yo voy a hacer, no les voy a... O sea, preguntas generales. Preguntas para contestar, digamos, de manera concreta y razonada, 10 líneas, 12 líneas, qué sé yo. Por ejemplo, ¿qué se entiende por derechos preferenciales cuando hablamos de los recursos de la zona económica exclusiva? ¿Qué diferencias hay entre, no sé, la zona económica exclusiva y la plataforma continental? O, por ejemplo, ¿cuál fue el aporte al derecho internacional del caso pesquerías anglo-noruegas? De ese tipo de preguntas me refiero, ¿no? O sea, no voy a hacer preguntas tan generales como qué se entiende por alta mar o hasta dónde va el mar territorial. Podré preguntar, digamos, cuáles son las características principales de, no sé, del derecho de paso inocente y en qué se diferencia del derecho de paso en tránsito, o a qué zona se aplica el derecho de paso inocente y el derecho de paso en tránsito, o qué finalidad y extensión tiene la zona contigua, o qué sé yo.
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a la zona económica exclusiva? Ese tipo de preguntas. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo se organiza el gobierno de los fondos marinos? ¿Cómo se solucionan controversias en el ámbito del derecho del mar? ¿Qué función cumplen las líneas de base? ¿Cuáles diferentes líneas conoce? No sé. Describa su espacio marítimo favorito. Esa no. Estamos más o menos, como para ustedes tengan una legítima expectativa de examen. A mí no me quedó claro, profe, de Porque plataforma estudiante nacional continental. público. No, el tema de cómo se determina, ¿cómo era? El borde externo de... De la plataforma continental. Bueno, Sí, esa puede ser una determinada pregunta. 5 criterios. El criterio de la profundidad. La plataforma continental se extiende hasta los 200 metros de profundidad, decía la Convención de Ginebra sobre plataforma continental. Podría haber tomado otro criterio de profundidad, podría haber sido hasta los 500 o hasta los 400. El criterio de profundidad se define, digamos, por determinar que la plataforma continental va hasta un determinado punto de profundidad. Punto. La convención dijo específicamente 200. Primer criterio. Segundo criterio, el de la explotabilidad. La plataforma continental se extiende, independientemente de su conformación, hasta donde la tecnología me permite acceder a su explotación. Criterio de la explotabilidad, también tomado por la Convención de Ginebra de 1958, en forma alternativa con la de profundidad. ¿Qué decía la Convención de Ginebra? Que la plataforma continental se extendía hasta los 200 metros de profundidad o hasta donde la profundidad de las aguas permita su explotación por el ribereño. Que fue lo que causó, digamos, toda esa reacción internacional, digamos, de en Naciones Unidas, con el comité que se formó para la regulación jurídica de las aguas y fondos oceánicos que no estaban sometidos a ninguna jurisdicción, para ponerle un coto a la irrazonabilidad de ese criterio adoptado por la Convención de Ginebra, que terminó con la declaración de los fondos marinos como patrimonio común de la humanidad. Tercer criterio, la extensión. La extensión es que la plataforma continental se extiende hasta una determinada distancia de la costa. Hasta una determinada distancia, tomada a partir del mismo criterio con el que se mide el mar territorial, que son las líneas de base. De ahí surgió que el artículo 76 establezca un mínimo de 200 millas y una máxima aspiración de 350 millas náuticas. Criterio de la extensión. Y por último, está el criterio morfológico, que sostiene que la plataforma continental se extiende hasta donde existe un determinado espesor de rocas sedimentarias, que son las que caracterizan la composición geomorfológica de la plataforma continental. Y por lo tanto, hasta donde empiezan las rocas basálticas, que son las que caracterizan los fondos marinos. Ahora bien, la teoría, esos son los 4 criterios con los que teóricamente se puede medir el borde exterior de la plataforma continental, a las cuales adopta la CONVEMAR. La CONVEMAR adopta 2, el de la extensión, ¿sí?, combinado con el de las rocas sedimentarias. Los países tienen garantizados 200 millas náuticas de plataforma continental mínima, independientemente de que abajo ya no haya más plataforma continental, como vimos con los estados del Pacífico. Pero los países marginalistas pueden pretender hasta las 350 millas náuticas y en el medio decir, bueno, yo llego hasta donde
a mí el espesor de las rocas sedimentarias me permite llegar entre las 200 y las 350 millas. Por ejemplo. O el método de la distancia del pie del talud, que en el fondo también se vincula con la composición geomorfológica de la plataforma continental. O sea que la Convemar establece una combinación de extensión con composición geomorfológica de la plataforma. No sé si está claro, Abril. Sí, a mí porque me confundió cuando lo leí del libro, que dice que para determinarlo, el Estado puede, bueno, las 200 millas náuticas, y lo puede hacer trazando líneas rectas de hasta 60 millas de longitud que unan puntos fijos definidos mediante coordenadas de longitud y latitud, en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1%. Claro. Eso es lo que es como que me hizo una... El punto de apoyo para las 60 millas náuticas es el pie del talud. Bien. Yo tengo que determinar en mi margen continental dónde está el pie del talud y, digamos, yo voy como si fuera apoyando el pulgar en el talud, como si fuera un compás, y marco 60 millas náuticas y, bueno, veo hasta dónde el espesor de las rocas sedimentarias me permite llegar. Ok. Bien. Genial. Otra pregunta con plataformas continentales es, digamos, ¿cuál es el criterio que preside la resolución de conflictos? Que es el artículo 83. ¿Cómo se resuelven los conflictos vinculados con la plataforma continental? El Tribunal del Mar, digamos, tiene la posibilidad de dirimir un conflicto por el artículo 287 de la Convemar. La pregunta no es quién dirime, sino bajo qué criterios se resuelven los conflictos. Por ejemplo, si yo voy al artículo 15, los conflictos relativos al mar territorial se resuelven por acuerdo, por equidistancia o por circunstancias especiales. Se privilegia el acuerdo, de lo contrario se propicia la equidistancia, nos repartimos lo mismo, salvo circunstancias especiales, la existencia de una isla, por ejemplo, o de un grupo de islas, determinados derechos históricos. ¿Sí? Ahora, el artículo 74 para zona económica exclusiva y el artículo 83 para plataforma continental, como consecuencia del antecedente plataforma continental del Mar del Norte, propicia otra metodología u otros principios para aplicar. ¿Qué es lo que dice el 83 y qué es lo que dice el 74? Léanlos, por favor. Por acuerdos que respeten ¿qué cosa? Una cuestión equitativa. ¿Se acuerdan cómo se repartió la plataforma continental del Mar del Norte? De manera tal que a cada estado en conflicto le corresponda la porción de plataforma continental que le corresponda por naturaleza, por principio de adherencia, de proximidad. ¿Estamos? O sea, acá no se aplica la equidistancia. Acá lo que se aplica es un acuerdo, digamos, que parta de la equidad entendida como asignar al Estado reclamante la porción de plataforma continental como que por naturaleza le corresponda.
¿Me explico? Ni por extensión de la costa, ni por vinculación que tenga con el conflicto, sino que resulte, digamos, de la proporcionalidad de extensión por debajo del territorio que tenga ese Estado ribereño. O sea, acuerdos en base a equidad, entendiendo la equidad como el reparto proporcional de plataforma para asignar a ese país la porción de plataforma que le corresponda por naturaleza geofísica. Ese es el espíritu y la idea del artículo 83. Puedo preguntar también cuál es la problemática del recurso de la milla 201. Puedo preguntar por el caso Stay, o no Stay. Puedo preguntar por la ley 23.968. Me pregunta qué es eso. Pensé que me iban a decir qué es eso. La ley 23.968 es la que, digamos, es la ley interna de la República Argentina que establece hasta dónde va el mar territorial argentino, hasta dónde va la zona económica exclusiva, y reproduce la Convemar. O sea, adoptan los mismos criterios que la Convemar para resolver la extensión de los espacios marítimos que le corresponden a la República Argentina como Estado ribereño, tanto de mar territorial, de zona contigua, de zona económica exclusiva. 23.968. ¿Qué ley, profe? 23.968. Y además esa ley establece las líneas de base normal y líneas de base recta. 23.968 de diciembre del año 1991, creo que es. Sigue la Convemar para la determinación de la extensión de los espacios marítimos. La Argentina adopta la línea de base normal, con excepción de las tres grandes bahías patagónicas, Golfo Nuevo, San Matías y San Jorge, donde aplica líneas de base rectas. Pues muchas otras cosas no se me ocurre que les podría preguntar. El porqué de los... ¿Qué cosas a ustedes no les hayan quedado claras de la última lectura que estuvieron haciendo? Profe, ¿el caso Stay cuál es? Que no me acuerdo. ¿Cuál? El caso Stay. El caso Stay es el caso que se generó entre España y Canadá, porque Canadá, por una ley interna, entendió que la pesca indiscriminada que se llevaba a cabo en alta mar sobre el Océano Atlántico, más allá de la milla 200, amparada en la libertad de pesca que tiene alta mar, estaba perjudicando la diversidad biológica y disponibilidad de cardúmenes dentro de su zona económica exclusiva. Es decir, la idea partía de que existe una interdependencia entre el ecosistema ictícola que está dentro y fuera de la zona económica exclusiva. Y particularmente en la captura de un ejemplar que se llama fletán negro, que era protegido por Canadá dentro de la zona económica exclusiva y absolutamente depredado por portugueses, españoles y otras nacionalidades que lo pescaban a mansalva más allá de la milla 200. Entonces, una ley interna del gobierno federal canadiense autorizó, ¿sí?, la intervención de las autoridades marítimas del gobierno federal canadiense para apresar a los buques que estuvieran haciendo pesca indiscriminada de fletán, y bueno, le tocó al Stay, que era un buque español, gallego concretamente, que tenía una cantidad muy importante de fletán negro en su bodega. Lo apresan,
lo arrastran hasta un puerto, St. John, en la isla de Terranova, le decomisan la mercadería, y España protesta y dice, no, yo estaba pescando de acuerdo al derecho internacional libremente en la milla 248, donde se produjo este incidente. Ahora, lleva el asunto ante la Corte, y Canadá protesta, desconoce la competencia de la Corte, porque opone la competencia de la NATO, que es un tratado entre 16 estados que regula la pesca en el Atlántico Norte. Bueno, no prospera la protesta de España. Sin embargo, el armador gallego del Estay promovió un juicio contra el gobierno federal de Canadá, dentro de Canadá, y lo ganó, tuvo que pagar una indemnización. Porque, digamos, la ley federal canadiense era contraria al derecho internacional de ese momento, en el sentido en que contradecía la CONVEMAR. Ustedes saben, por Viena, por el Tratado de Viena, con artículo 14, que el derecho interno no puede oponerse al derecho internacional. Total y conclusión es que el incidente del Estay de marzo de 1995 tuvo una trascendencia que fue que motivó los acuerdos de Nueva York del mismo año, 1995, sobre cooperación en la pesca del recurso de la milla 201. Y desarrolló normativamente el artículo 63, estableciendo pautas de cooperación internacional y adquiriendo determinados principios del derecho internacional ambiental, como el precautorio, por ejemplo, no pescar aquellas especies respecto de las cuales no hay información científica fidedigna con respecto a su cantidad, disponibilidad, etc., y que, digamos, en caso de conflicto para la explotación de las especies de la milla 201, digamos, debían establecerse pautas de común acuerdo entre los estados interesados en la cuestión y las organizaciones internacionales que se formaran para regular la pesca en alta mar. En el hemisferio norte tienen la NATO, que es esa organización. En el hemisferio sur no la podemos tener por los distintos conflictos de soberanía que tenemos. Y bueno, el tema es que el recurso de la milla 201 quedó pura y exclusivamente en una situación, digamos, dependiente de la cooperación internacional. Esa es un poco la crítica. Pero bueno, el Estay, en cuanto a los hechos constitutivos del litigio, suerte del litigio y trascendencia del litigio, son esos, Abril. No sé si está claro. Sí, profe, genial. Gracias. Otra cosa, les puedo preguntar qué pasó con la fragata Libertad, por qué la apresaron, por qué la liberaron. Eso es lindo. Artículo 32 de la CONVEMAR es el tema base. ¿Qué particularidades tienen los estados archipelágicos y cuál es la razón de ser de las aguas archipelágicas? Otra pregunta posible. ¿Cómo se gestó la CONVEMAR? Tercera conferencia de Derecho del Mar. Bueno, y nada más. Nada que no esté en el libro que recién consultaste. Que dicho sea de paso, lo escribí yo. Así que las preguntas no van a ser muy ajenas del autor al lector. ¿Y de humanitario qué les puedo preguntar? Bueno, ¿cuál es la parte, digamos, cuál es la materia del derecho internacional humanitario? En sus aspectos, digamos, personales y materiales. En sus aspectos personales es en qué tipo a qué tipo de Estado se le aplica. Decíamos que no necesariamente todas las partes contratantes del Convenio de Ginebra. Y respecto de la materialidad de los conflictos armados, digamos, internacionales y no internacionales, desde la reforma
que hizo el protocolo de 1977, los artículos 3 unificados de Ginebra. ¿A qué se refiere Ginebra y a qué se refiere La Haya? ¿Qué relaciones existen entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal? Sí, ¿a qué tipo de conflictos se refiere el derecho internacional de La Haya? Sí. El derecho internacional de Ginebra, sí, quiero decir. O que se diferencie la vertiente de La Haya con la vertiente de Ginebra. No hay mucho para preguntar por el derecho internacional humanitario. ¿Qué previsiones existen sobre su organismo de aplicación? Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la inobservancia del derecho internacional humanitario? No mucho más. Fundamentalmente eso, la relación con el derecho internacional penal y la diferenciación de las dos vertientes. Eso parece que es lo más. La evolución, es decir, cómo vengo yo desde la conferencia de Bruselas de 1864, pasando por las conferencias de La Haya de 1899 y 1907, y llego a Ginebra de 1948 y sus protocolos de 1977. Y en realidad voy ampliando el espectro. De eso se trata. Para tratar de abarcar situaciones que iban surgiendo en la dinámica de la guerra. 1899 no preveía la guerra de guerrillas, y tampoco la aviación. Entonces, bueno, cuando ciertos instrumentos protectorios de aquellas personas no combatientes y necesitaban de una protección de la violencia de la guerra, o de las situaciones de abuso en un escenario bélico, la realidad se ve superada, bueno, el derecho internacional tiene que surgir y aparecer con nuevos instrumentos. Entonces, bueno, Ginebra ahí es bien sistemático, ¿no? Heridos y prisioneros de guerra en campaña terrestre, más náufragos, heridos y prisioneros en campaña naval, protección de la población civil, protección de los prisioneros de guerra. La relación con el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, asegurar ciertos derechos básicos de vida, integridad psicofísica y atributos de la personalidad en un escenario tan particular como es el conflicto bélico. Con las distintas categorías de personas, hay, digamos, más derechos para proteger de la población civil que se ve involuntariamente involucrada en los conflictos bélicos que en el combatiente. El combatiente por ahí puede tener un derecho a preservar su vida, pero bueno, hay métodos y medios de combate que son admitidos, entonces, bueno, la protección a la vida es medio como relativo, nada que ver con la categoría de un prisionero, con la categoría de un herido, con la categoría de la población civil. En la población civil yo puedo predicar, sostener y exigir mayores derechos, como un no desarraigo. Hay ciertos derechos que que el combatiente no puede oponer. No puede salir de una trinchera y decir, disparen para otro lado que yo soy el enemigo, pero acá no disparen porque estoy yo. Entonces, bueno, eso es medio como insostenible. Hay víctimas necesarias que son los combatientes, pero bueno, están para eso, lamentablemente. La población civil no. De la población civil se pueden predicar, sostener y exigir otra gama de derechos mucho más amplios. O de las personas que se han visto involuntariamente fuera de combate, como algunas dijeron ustedes, para segmentar heridos, náufragos, prisioneros. Bueno, otra cosa no se me ocurre. ¿Ustedes, dudas, consultas o inquietudes? Que ya iríamos cerrando. Me quedaría desearles mucha suerte, desearles mucha lucidez, agradecerles que se hayan mantenido en un número tan pequeño,
tan activamente comprometidas todas, la verdad que me lo han hecho muy, muy ameno y muy llevadero a todo este tiempo. No es fácil dar a un curso de 108 y tampoco es fácil dar a un curso de 3 o 4. Entonces, bueno, hay cursos intermedios que, bueno, como que 25, 20, algunos se interesan, otros no se interesan. Y uno, bueno, no es lo mismo captar la atención de 3 personas que captar la atención de 108, que captar la atención de 25. Acá hay una gran ventaja, porque ustedes pueden ser más participativas, directas y sacarse dudas. Y bueno, uno a veces puede generar la confianza que no puede generar con 108 y ciertas sinceridades que tampoco puede generar con 108. Cuando uno está adelante de 108 no va a levantar 3 veces la mano para preguntar lo mismo porque no lo entendió. Cuando somos 3 y en familia es como que hay otra dinámica y otra confianza para preguntar las cosas, ¿no? Pero bueno, eso yo les quería agradecer, que siempre estuvieron puntuales, que siempre estuvieron atentas, que siempre estuvieron súper simpáticas y demás. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan cursado y les deseo la mejor de las suertes, no solamente en el segundo parcial, sino bueno, en lo que les reste de carrera, de ejercicio de la profesión y de sus vidas en términos generales. Gracias, Así profe. que, bueno, el miércoles a las 3 de la tarde, en ayunas, ¿no? Bueno, gracias a vos, María, también que escribiste. Bueno, cualquier cosa también la pueden preguntar por el grupo, ¿eh? Yo voy a estar disponible. Hasta el miércoles a las 12 voy a estar disponible después. Bueno, que anden muy bien. Gracias, profe. Hasta Chao. prontito. Nos vemos.